Steve Jobs, uno de los cofundadores de Apple, es reconocido por haber convertido a la compañía en la mayor empresa tecnológica del mundo. Falleció a los 56 años. La vida de Steve Jobs, cofundador de Apple Inc., estuvo marcada por importantes logros en el campo de la tecnología. Sin embargo, su vida privada, especialmente su relación con su hija, reveló una historia inquietante. Recientemente, su hija finalmente presentó pruebas que confirman lo que siempre hemos creído. ¿Qué reveló la hija de Steve Jobs que nos sorprendió sobre el difunto genio? No se pierdan el próximo artículo, donde repasaremos la información que tenemos sobre Steve Jobs. Primeros años de vida y carrera profesional. Joan Carol Schiebel era estudiante de posgrado en la Universidad de Wisconsin cuando Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco. Mientras Jandali era asistente de cátedra de Joan en la universidad, Schiebel y el padre biológico de Steve, Abdul Fattah John Jandali, se conocieron. Jandali estaba cursando un doctorado en ciencias políticas. Schiebel nació en Alemania en el seno de una familia católica de agricultores y sus padres desaprobaban la relación entre su hijo y su hija. Según se informa, el padre de Joan amenazó con suspender el apoyo financiero, a menos que su hija terminara su relación con el estudiante musulmán de posgrado. Ella no quería avergonzar a la familia, ya que el padre de Schiebel estaba muriendo. Además, la joven de 22 años decidió que ella y Jandali no contaban con los recursos económicos para criar a un hijo. Por esta razón, Joan Schiebel decidió dar en adopción a su recién nacido. A principios de 1955, pocos meses antes de la fecha prevista del parto, Joan Schiebel se mudó de Wisconsin a San Francisco para recibir atención médica discreta de un obstetra especializado en madres solteras. Tras el nacimiento del bebé, el médico ayudaba a la madre a encontrar padres adoptivos cariñosos. Las adopciones que realizaba el médico siempre se llevaban a cabo de forma privada, lo que significaba que los padres adoptivos y el niño no se conocían de antemano. Querían una niña. Paul Jobs había sido dado de baja de la Guardia Costera tras servir en la Segunda Guerra Mundial y poco después, en 1946, se casó con Clara Jobs, quien más tarde adoptaría a Steve. Tras la muerte de su primer marido en combate durante la guerra, Clara enviudó. A Paul le encantaba jugar con coches y trabajaba como mecánico de motores. Clara se ganaba la vida llevando la contabilidad. De niño, Steve no sabía de dónde venía biológicamente, a pesar de ser adoptado. Steve Jobs habló abiertamente de su adopción en los primeros capítulos de su biografía. Le contó a Walter Isaacson que sus padres fueron sinceros con él al respecto. Recordó un incidente aterrador que ocurrió cuando tenía unos 6 o 7 años. Su vecina le preguntó, ¿eso significa que tus padres biológicos no te querían? Cuando él le reveló que era adoptado. Recordó sentirse devastado y correr hacia sus padres adoptivos, quienes lo consolaron con su amor y le explicaron por qué lo habían puesto en acogida. Saber que era adoptado tal vez me hizo sentir más independiente, pero nunca me sentí abandonado. Steve rechazó con vehemencia las críticas que afirmaban que el trabajo y la conducta personal de Jobs mostraban a un hombre que aún lidiaba con el abandono. De alguna manera, siempre me sentí único. Me sentía único gracias a mis padres. Steve se apresuraba a aclarar las cosas cuando la gente asumía, ingenuamente o sin darse cuenta, que sus padres adoptivos no eran sus padres biológicos. Confirmó que eran mis padres. Los padres adoptivos, Joan Schiebel y Abdul Fattah Jandali, se casaron poco después del nacimiento de su hijo Steve. De ese matrimonio también nació su hija, Mona Simpson, quien más tarde se convirtió en una autora de gran éxito. Steve y Mona no volvieron a verse hasta 20 años después del divorcio de Joan y Abdul Fattah en 1962. Tras la muerte de su madre adoptiva en 1986, Jobs comenzó su búsqueda para conocer mejor a su familia biológica. Posteriormente, se reencontró con su madre y su hermana. Jobs describió la relación en su entrevista, diciendo que su nueva hermana se mostró escéptica al principio, pero que rápidamente se hicieron muy amigos y casi familia. La búsqueda de su padre biológico por parte de Jobs y su hermana dio un giro inesperado. Aunque Jobs declinó amablemente conocer a su padre biológico, aceptó con entusiasmo conocer a su madre biológica.
A Jobs le preocupaba que su relación pudiera ser explotada. Yandali era dueño de un restaurante frecuentado por muchas figuras prominentes de la industria informática. En 1957, Steve Jobs, Paul y Clara adoptaron a Patricia, la hermana mayor de Jobs. En 1959, la familia se mudó a Montaloma, en Mountain View, California. De niño, Jobs asistía a una iglesia luterana con sus padres. Chris Ann Brennan, su novia en aquel entonces, desempeñaría un papel fundamental en la biografía de Steve Jobs. Se conocieron en la escuela secundaria. Permítanme relatar la historia de cómo el brillante tecnólogo construyó Apple antes de adentrarnos en la conexión entre Jobs y Brennan. El nacimiento de Apple y los logros de Jobs. Entre los revolucionarios más famosos de la era de la informática se encuentran Steve Jobs y Steve Wozniak, la pareja que fundó Apple Computer en 1976. Cuando crearon el primer ordenador personal, revolucionaron la percepción que la gente tenía de lo que era un ordenador y cómo podía mejorar la productividad y la eficiencia. Apple sigue siendo una de las marcas más reconocidas de ordenadores personales y portátiles en todo el mundo. Jobs se interesó enormemente por el incipiente campo de los ordenadores personales cuando aún era estudiante de secundaria y empezó a asistir a clases en la empresa Hewlett-Packard. Abandonó los estudios tras solo un semestre para trabajar en Atari como productor de videojuegos. Conoció a Wozniak y entabló amistad con ella. Stephen Gary Wozniak nació en San José, California, el 11 de agosto de 1959. Tras abandonar la Universidad de Berkeley antes de graduarse, empezó a trabajar para Hewlett-Packard. Él y Jobs estaban muy interesados en el Homebrew Computer Club, un grupo local donde debatían y experimentaban con diversos tipos de software y hardware, incluidos los videojuegos. Intuían que la era de las computadoras personales iba a ser muy intensa. Cuando Jobs se decidió a lanzar su empresa de fabricación de computadoras, convenció a Wozniak para que se uniera a él. Se desprendieron de algunas de sus posesiones más valiosas. Para recaudar $1.300 para iniciar el negocio, Jobs recibió una furgoneta Volkswagen, mientras que Wozniak recibió una calculadora HP programada. En 1976, en el garaje familiar de Jobs, construyeron sus primeras máquinas. La combinación del talento informático y de software de Wozniak con la perspicacia comercial de Jobs condujo a un éxito fulgurante. Un distribuidor de Mountain View, California, llamado The Byte Shop, fue el primer comprador de sus primeros 50 dispositivos. Los ordenadores Apple se vendían al por menor a $666 cada uno. Fueron pioneros en el uso de memoria de solo lectura en computadoras de placa única. Además, contaban con una interfaz visual. Un año después, en 1977, Jobs y Wozniak presentaron la Apple II, una computadora con carcasa de plástico, gráficos a color y componentes internos. Jobs impulsó a los programadores a crear aplicaciones para Apple II. El número de aplicaciones disponibles para la máquina superó rápidamente los 15.000. Con el lanzamiento del primer ordenador personal comercializado a gran escala, Apple entró en una nueva era de prosperidad. Bajo la dirección del nuevo presidente de Apple, Mike Markkula, ex ejecutivo de Intel, la empresa recaudó $600.000 en capital de riesgo. Apple presentó el revolucionario ordenador personal Lisa en 1979. Ese mismo año, Wozniak recibió la patente de microordenador número 4.136.359 de Estados Unidos. Tras el lanzamiento de Lisa en 1983, Apple creó Macintosh, que ofreció a los consumidores su primer contacto con la ahora icónica interfaz repleta de iconos a la que se podía acceder con un ratón. Desde entonces, prácticamente todos los fabricantes de sistemas operativos para el consumidor en todo el mundo han utilizado esta interfaz como modelo. La salida a bolsa de Apple Computer en 1980 convirtió a sus fundadores en multimillonarios. Jobs fue ascendido a presidente del Consejo de Administración, mientras que Markkula fue nombrado presidente. Si bien Wozniak ha permanecido formalmente como empleado de Apple desde que dejó la compañía en 1981 debido a una pérdida de memoria provocada por un accidente aéreo, ha seguido trabajando allí de manera informal. Hasta 1985,
Cuando abandonó la empresa durante una lucha de poder con su entonces presidente y director ejecutivo, John Sculley, Jobs persistió en trabajar en el desarrollo de productos en Apple. En busca de un rival para Apple, Jobs fundó en 1989 una nueva empresa de productos informáticos llamada Next. Si bien el desarrollo de hardware fracasó, la introducción de la programación orientada a objetos mejoró notablemente los flujos de trabajo de desarrollo de software. En 1997, Jobs vendió el software Next a Apple. En 1986, Jobs compró Pixar Computer Animation Studios a George Lucas por menos de $10 millones y se convirtió en su director. Pixar se consolidó como una fuerza dominante en la industria cinematográfica en menos de 10 años. La película más taquillera en Estados Unidos en 1995 fue Toy Story, el debut del estudio bajo su dirección. Tras la adquisición de Pixar por The Walt Disney Company en 2006, Jobs siguió siendo el director ejecutivo de la compañía. Continuó su vinculación con Disney al unirse al consejo de administración. 10 años después de su partida, Jobs regresó triunfalmente a Apple. Gilbert F. Emilio, entonces presidente de Apple, lo nombró asesor en 1996. En 1997, asumió la presidencia y la dirección ejecutiva de Apple, cargo que posteriormente desempeñó revitalizando la oferta de productos y servicios de la compañía y lanzando el iPod, el iPhone y el MacBook, 3 de sus líneas de productos más populares. Mientras tanto, Wozniak tomó un rumbo diferente y regresó a la Universidad de California en Berkeley en 1987 para obtener una licenciatura en Ingeniería Eléctrica e Informática. También se involucró profundamente en el campo de la educación, dedicando tiempo a impartir clases a alumnos de quinto grado en escuelas del área de Silicon Valley, California, y brindando apoyo financiero a varias iniciativas nacionales e internacionales centradas en la educación. Después de trabajar como consultor para Apple hasta 1985, fundó CL9, una empresa que fabricaba interruptores para controles remotos. El fallecido Ronald Reagan otorgó a Wozniak y Jobs la Medalla Nacional de Tecnología en 1985, entre otros muchos reconocimientos. En el año 2000, Wozniak recibió la placa de ingreso al Salón de la Fama de los Inventores. También ha sido galardonado con el Premio Heinz a la tecnología, la economía y el empleo. En 1987, Jobs recibió el Premio Jefferson al servicio público, y ese mismo año, la revista Inc. lo nombró Emprendedor de la Década, publicado en 1989. El director de operaciones, Tim Cook, sucedió a Jobs como director ejecutivo de Apple cuando éste anunció su dimisión en 2011, alegando motivos de salud. La relación entre Jobs y Brennan, James Richard Brennan y Virginia Laverne Rickey, tuvieron 4 hijos. Chrysan fue la cuarta. Nació en Dayton, Ohio, en 1954. Chrysan debe su nombre a la flor del crisantemo. La familia se mudó mucho, ya que su padre trabajaba en Sylvania, incluso vivieron en Colorado Springs y Nebraska. Con el tiempo, se establecieron definitivamente en Sunnyvale, California. Buffalo, Nueva York, fue el lugar donde se divorciaron sus padres. Brennan y Steve Jobs se conocieron cuando ambos estudiaban en la escuela secundaria Homestead de Cupertino, California. Brennan y Jobs comenzaron a salir en 1972, cuando aún estaban en la escuela secundaria. Aunque Jobs era estudiante en Reed College, Brennan mantuvo el contacto con él. A mediados de 1973, Jobs regresó al área de la Bahía en San Francisco. Si bien siguieron saliendo con otras personas, mantuvieron una relación cercana. La comuna de Oregón, conocida como All One Farm, fue la primera parada de Brennan tras terminar el instituto. Conocer y trabajar con la gente de allí tuvo un profundo impacto en él. A principios de 1957, Brennan se unió a un grupo budista zen de los Altos. Conoció al maestro Zen Kobun y comenzó a trabajar con él a través de esta red. Mientras asistía al Foothill College, Brennan estudió pintura con Gordon Holler y participó activamente en el programa. Por esa época, desarrolló sentimientos románticos por Greg Calhoun, un antiguo compañero de clase de Jobs que había viajado desde All One Farm para visitarla. Finalmente, se instaló con Calhoun en la granja All One. Tras regresar al área de la bahía,
Pasaron un año viajando por la India, pero su romance ya había terminado cuando ella volvió a Estados Unidos. Después de que Brennan regresara de la India, visitó a Jobs en casa de sus padres, donde aún vivía, para verlo, a quien ahora solo consideraba un amigo. Fue entonces cuando Jobs y Brennan reavivaron su romance. Brennan notó un cambio en él, que atribuyó a su persistente interés por Kobun Chino Otogawa. Casi al mismo tiempo, Jobs la invitó a ella y a sus padres a su sala de estar para mostrarles una versión temprana de una computadora Apple. Su propiedad en Los Altos, Duveneck Ranch, que funcionaba como albergue y centro de enseñanza ambiental, se convirtió en un lugar de reunión habitual para ella y Jobs a principios de 1977. Los niños del vecindario acudían a la granja para aprender sobre jardinería y ella también les impartía clases allí. La relación de Jobs con Brennan se complicó cada vez más a medida que Apple y Jobs alcanzaban un mayor éxito. En 1977, Brennan, Daniel Kotke y Jobs se instalaron en una casa cerca de la sede de Apple en Cupertino. Brennan señaló que Jobs prefería que vivieran todos juntos, ya que se sentía incómodo viviendo solo con ellos dos. Steve pensó que si su amigo Daniel se mudaba con él, se suavizaría la tensa relación que tenían. Además, Jobs propuso inicialmente que cada uno tuviera su propia habitación, aunque seguían interactuando entre sí. Para cuando Brennan se mudó a la casa, ya había decidido dedicarse a una carrera artística. Sin embargo, también necesitaba un empleo, y finalmente encontró trabajo en el departamento de envíos de Apple. Allí, formó parte de un equipo que probaba, ensamblaba y entregaba las Apple II junto con Mark Johnson y Bob Martinengo, con quienes disfrutaba trabajando. También asistió a clases de arte en el de Anza College, ubicado cerca. A medida que la posición de Jobs en Apple crecía, la amistad de Brennan con él comenzó a deteriorarse, y ella empezó a preocuparse por la posibilidad de terminar su relación. En octubre de 1977, Rod Holt, un empleado de Apple, se puso en contacto con Brennan y la animó a participar en un programa de aprendizaje remunerado que consistía en dibujar planos para todos los productos de Apple. Holt y Jobs pensaron que sería una candidata ideal para el puesto, debido a su talento creativo. Sin embargo, la elección de Brennan se vio ensombrecida por el hecho de que descubrió que estaba embarazada y que Jobs era el padre del niño que esperaba. Según Brennan, tardó unos días en darle la noticia a Jobs, cuya expresión cambió a una de disgusto al escucharla. Fue el comienzo de una época que se tornaría turbulenta. Brennan afirma que Jobs le dijo al inicio de su tercer trimestre: «Nunca quise pedirte que abortaras, simplemente no quería hacerlo». La declaración de Brennan se basó en los comentarios de Jobs. Además, él afirmó que no hablaría con ella sobre el embarazo. La propia Brennan estaba perpleja sobre qué hacer. Su relación con su madre se había vuelto tensa y se mostraba reacia a hablar del tema con su padre. Además, la idea de abortar no le resultaba cómoda. Getan, en cambio, decidió hablar de la situación con Coburn, quien la animó a tener al bebé y conservarlo, ya que él estaría allí para apoyarla. Durante este tiempo, Holt esperaba su decisión sobre las prácticas. A pesar de estar embarazada, Jobs siguió presionando a Brennan para que participara en las prácticas, argumentando que podía trabajar en Apple durante su embarazo. Por otro lado, Brennan afirma que sintió mucha vergüenza y que la idea de trabajar en un entorno profesional en Apple estando embarazada no le resultaba cómoda. Por ello, rechazó la oportunidad de prácticas y decidió dejar Apple. Cuando Brennan quedó embarazada de su primer hijo en 1978, se mudó a la comuna All One Farm. Solo 3 días después del nacimiento de la bebé, Jobs pudo asistir al parto. Robert Friedland, dueño de la granja y amigo de Jobs desde el Reed College, fue quien lo convenció de estar presente. Brennan y Jobs le pusieron a la niña el nombre de Lisa. Aunque Jobs nombró uno de sus productos de Apple en honor a Lisa, negó oficialmente ser el padre de Lisa cuando nació. La negación de la paternidad por parte de Jobs derivó en una disputa judicial, a pesar de que una prueba de paternidad de ADN lo identificó definitivamente como el padre. Él continuó defendiendo su postura. Como condición para la resolución del litigio, se le obligó a pagar a Brennan una mensualidad de $385 y a reembolsar al Estado el dinero que ella había recibido de la asistencia social.
Tras la salida a bolsa de Apple y el posterior ascenso de Jobs a la categoría de multimillonario, aumentó el pago a $500 mensuales. Para la edición especial de la revista Time publicada en 1982, Michael Moritz entrevistó a varias personas, entre ellas Brennan, Jobs y otros. Durante la entrevista, Jobs expresó dudas sobre la fiabilidad de la prueba de paternidad, que había indicado que la probabilidad de que Stephen Jobs fuera el padre de Jobs era del 94%. La respuesta de Jobs fue que, según él, el 28% de la población masculina en Estados Unidos podría ser padre. Sin embargo, después de que Jobs dejara Apple y tras varios años de ausencia, reconoció a Lisa e intentó reconciliarse con ella. Durante la conversación, Chrisam Brennan reconoció que él se disculpó varias veces por sus acciones contra ella y Lisa. También afirmó que nunca asumió la responsabilidad cuando debería haberlo hecho y que se disculpó por su comportamiento. Tras reconciliarse con ella, Lisa, que entonces tenía 9 años, expresó su deseo de cambiarse el apellido, y Jobs se mostró complacida y contenta de acceder a su petición. Por ley, Jobs cambió su nombre de Lisa Brennan a Lisa Brennan Jobs en su partida de nacimiento, atribuyendo el cambio de apellido a la influencia de la tía biológica de Lisa, la novelista Mona Simpson, a quien había descubierto recientemente y que intentó reconstruir el vínculo entre Lisa y su padre. Brennan atribuye la transformación a la influencia de Mona Simpson. Sin embargo, aunque Jobs y Lisa lograron limar asperezas, su relación siguió siendo tensa. Continúa leyendo para saber más. La infancia de Lisa y su vida durante su niñez y adolescencia. Tanto la escuela nueva como la escuela secundaria Leek Wilmerding fueron centros educativos a los que asistió Lisa Brennan Jobs mientras vivía con su madre. Tras un tiempo, se mudó con su padre y asistió al instituto Palo Alto High School. En 1996, se matriculó en la Universidad de Harvard y pasó un año estudiando en el King's College de Londres. Sus escritos se publicaron en el Harvard Crimson mientras estudiaba allí. Tras recibir su diploma en el año 2000, se trasladó a Manhattan para dedicarse a la escritura. Oprah Magazine, Southwest Review, Massachusetts Review, Harvard Advocate, Spiked y Vogue son solo algunas de las publicaciones para las que ha colaborado como escritora. Su esposo, Bill, es diseñador de software y juntos tienen un hijo. En el libro que escribió, Lisa detalló la mayoría de las interacciones y experiencias que tuvo con su padre, Steve Jobs. Admitió haber experimentado sentimientos de aislamiento y abandono a raíz del fallecimiento del genio. Habló de sus primeras experiencias, entre las que destacaba la tensión entre el sentimiento de abandono y el anhelo de amor y atención por parte de su padre. En su discurso, Lisa abordó las contradicciones presentes en Steve Jobs. Durante las escasas ocasiones en que pudo pasar tiempo en su mansión, contó que él la abandonaba durante días, sin comunicarse con ella ni siquiera reconocerla. Después, en otros días, él mantenía largas conversaciones con ella, incluso tocando la guitarra para su deleite, lo cual le resultaba muy entretenido. Afirmó que estos episodios eran poco frecuentes y que la mayor parte de lo que reveló era sumamente perturbador. El libro de Lisa contenía algunos descubrimientos, entre ellos, el recuerdo de una ocasión en la que ella y su madre encontraron un apartamento maravilloso, pero no podían pagar el alquiler. Esto ocurrió cuando vivían con su madre, y constantemente carecían de un lugar seguro al que llamar hogar. Su madre le pidió ayuda a su padre para pagar la casa, como relata en su historia. De forma inesperada, Steve quedó tan prendado de la casa que la compró y, poco después, se mudó con su nueva familia. En sus memorias, Lisa detalló varios episodios en los que Jobs no se comportó como un padre. La mayor parte del tiempo, se mostraba frío y distante, y la hacía sentir rechazada. Al principio, se negó a pagar sus estudios universitarios porque quería que permaneciera cerca de su familia y ayudara en la crianza y el cuidado de sus hermanastros. Estaba tan molesto porque ella fuera a la universidad que ni siquiera se molestó en darle dinero para sus gastos ni en arreglar la puerta rota de su habitación. Ella contó cómo su padre estaba descontento con que ella fuera a la universidad. Ella solo lo veía con más frecuencia después de su enfermedad y cuando estaba postrado en cama antes de su fallecimiento el 5 de octubre de 2011. Lisa afirmó que tuvo muy poca interacción con él durante su vida adulta y que nunca le dirigió la palabra. Según la revista Fortune,
Jobs especificó en su testamento que le dejaría a Lisa una herencia de muchos millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de sus bienes fueron transferidos a Lorene Powell, su esposa. Durante su conversación sobre las memorias de Lisa y su retrato de Steve Jobs, Lorene expresó su asombro ante las opiniones de Lisa sobre su padre. Mientras él aún vivía, observó que Jobs era una persona sumamente amable y bondadosa, y que había sido un padre fantástico para sus hijos. Además, Mona, hermana de Jobs, manifestó su incredulidad ante los descubrimientos de Lisa en la biografía y les expresó sus condolencias tanto a Lisa como a su madre, Brennan. En 1989, cuando Steve Jobs impartía una conferencia en la Escuela de Negocios de Stanford, donde Lorene Powell era estudiante, conoció a la primera persona que más tarde se convertiría en su segunda esposa. No podía apartar la vista de Lorene, perdía el hilo de mis pensamientos y empecé a sentirme un poco mareado. Poco después, mencionó que ella estaba allí mismo, en la primera fila del aula. No podía dejar de pensar en ella. La esperó en el estacionamiento después de la conferencia y la invitó a cenar. Desde ese momento permanecieron juntos el resto de su vida, con algunas pequeñas excepciones. El primer día del año nuevo de 1990, Jobs le propuso matrimonio, y el 18 de marzo de 1991, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia budista en el Hotel Ahwahnee, ubicado en el Parque Nacional Yosemite. Paul Jobs, padre de Jobs, y Mona Jobs, hermana de Jobs, estuvieron entre los 50 asistentes. En la ceremonia, el mentor de Jobs, Koichiro Odagawa, presidió el acto. Fue en 1991 cuando Jobs y Powell dieron la bienvenida a su primer hijo, un varón al que llamaron Reed. En marzo de 1993, un año y medio después del nacimiento de Jobs, falleció su padre, Paul Jobs. Erin Jobs, nacida en 1995, y Eve Jobs, nacida en 1998 y modelo, son las otras dos hijas de Jobs y Powell. La familia residía en Palo Alto, California. Jobs dejó claro que, al igual que Gates, había declarado que la mayor parte de su patrimonio no sería legado a sus hijos, a pesar de ser multimillonario. Ambos padres habían restringido el acceso de sus hijos a Internet, los videojuegos y las redes sociales de una manera apropiada para su edad. Jobs comparte esta opinión. Lorene ha mencionado en algunas entrevistas que no pretende dejarles a sus hijos una gran fortuna, a pesar de haber realizado enormes inversiones inmobiliarias. No me interesa dejarles una herencia de riquezas a mis hijos, y ellos lo saben. A Steve tampoco le interesaba eso. Según su explicación, si vivo lo suficiente, todo terminará conmigo. En otra entrevista, recalcó, soy muy consciente de que todos estamos de paso por aquí. Parece que por fin estoy encontrando mi ritmo. Mi objetivo es aprovechar al máximo los recursos disponibles. Si no queda nada después de mi muerte, no pasa nada. El patrimonio neto de Jobs. A lo largo de su vida, Steve Jobs, nacido y criado en California, fue galardonado con varios premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla Nacional de Tecnología, en 1985, y el título de CEO de la década, otorgado por la revista Fortune en 2009. Su fortuna e ingresos provenían principalmente de los diseños, productos e inventos únicos que él mismo había desarrollado. En 1978, cuando Jobs tenía 23 años, su patrimonio neto superaba el $1.000.000, lo que equivaldría a $4,67 millones en 2023. Su patrimonio neto estimado alcanzó los $250 millones a los 25 años, cifra comparable a los $838 millones de 2023. Además, fue una de las personas más jóvenes de la historia en aparecer en la lista Forbes de las personas más ricas del país. Asimismo, fue uno de los pocos que lograron esta hazaña sin la ayuda de dinero heredado. Reflexiones sobre el lecho de muerte de Steve Jobs y el diagnóstico de salud que recibió. La decisión de posponer la cirugía fue algo que Steve Jobs lamentó ante su biógrafo. Jobs fue diagnosticado inicialmente con cáncer en el año 2003. La acupuntura, los suplementos nutricionales y los jugos fueron algunos de los tratamientos alternativos que Steve Jobs utilizó al principio, ya que consideraba que la cirugía era demasiado invasiva. Durante su lucha contra el cáncer, Jobs atravesó un momento crucial
en el que retrasó la búsqueda de la terapia médica tradicional. En una tomografía computarizada realizada para detectar cálculos renales, se descubrió el tumor maligno, un tumor neuroendocrino de los islotes pancreáticos. Si bien este tipo de cáncer, que se encuentra entre el 5% de los que crecen lentamente y son curables, la reticencia inicial de Jobs a someterse a cirugía complicó aún más su situación. Tras el diagnóstico de su enfermedad, Jobs se mantuvo firme en su decisión durante 9 meses. Su esposa y amigos cercanos insistieron en la operación, quienes no solo estaban perplejos, sino también preocupados por el resultado. En sus reflexiones sobre aquellos tiempos, Isaacson reveló que Jobs finalmente comprendió la gravedad de su decisión. Sin embargo, aunque finalmente accedió a la operación e investigó terapias experimentales innovadoras, la demora en la intervención resultó ser un factor clave en su continua lucha contra la enfermedad. El relato de Isaacson sobre el recorrido de Jobs a través de su enfermedad arroja luz sobre la compleja interacción entre las creencias personales, el miedo y la cruda realidad de lidiar con una afección que amenaza la vida. La decisión que tomó Jobs de posponer su cirugía no fue la única de la que se arrepintió. No se pierdan el episodio final, donde les presentaremos las reflexiones de Steve Jobs en su lecho de muerte sobre las cosas que debería haber hecho de manera diferente durante sus años de buena salud. Reflexión de Jobs en su lecho de muerte. A través de su trabajo más reciente con el autor Walter Isaacson, en una biografía detallada, Steve Jobs tenía la intención de brindarles a sus hijos una visión de su vida, explicarles sus ausencias y ayudarlos a comprender las decisiones que tomó. Según Isaacson, Jobs sintió una profunda tristeza en los últimos días previos a su logro y la expresó diciendo: «Quería que mis hijos me conocieran. Para mí era importante que aprendieran por qué no siempre estuve presente para ellos y que comprendieran mis acciones». Es inevitable preguntarse si sus recuerdos y remordimientos se centraban específicamente en cómo trató a su hija Lisa y a su madre Brennan. Aunque se informó que Jobs y su hija, con quien estaba distanciado, pudieron pasar sus últimos momentos juntos, cabe preguntarse si esos pocos segundos pudieron compensar siquiera remotamente el comportamiento, la negligencia y el abuso que le infligió a su primogénita. Sin embargo, sus comentarios sinceros en sus últimos días arrojan luz sobre un dilema común al que se enfrentan muchas personas, especialmente los padres. Es difícil encontrar el equilibrio entre el éxito profesional y las obligaciones familiares. Las reflexiones que expresó son compartidas por muchísimas personas que se debaten entre la necesidad de alcanzar metas profesionales y el deseo de estar presentes para sus hijos. En el vertiginoso mundo actual, la lucha por encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es más evidente que nunca. Sus arrepentimientos, expresados durante esas últimas semanas, sirven como un poderoso recordatorio para todos los padres sobre la importancia de equilibrar las numerosas exigencias de la vida. Esta es una lección que trasciende el ámbito de la tecnología y el éxito empresarial. Gracias por ver el video. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, dale a me gusta y suscríbete si te gustó.